¿Qué tal, chicos? Buen día. Vamos a continuar con la parte de comunicaciones. En esta parte de comunicaciones viene muy bueno tu temario. El temario de esta parte me gusta bastante. Viene muy práctico, muy bien explicado. En ese caso sí considero que es un temario resumen para que entonces le hagas mucho caso a ese bloquecito, ¿sale? Pues te lo encargo mucho, porfa. Bueno, entonces como te digo, esta área de formación básica del área de comunicaciones, que es la sección 4, hasta aquí ya tienes vista matemáticas, humanidades y ciencias experimentales. El área de comunicaciones se divide en la parte de gramática, la parte de lectura y comprensión, un poco de ortografía e inglés. Entonces, digamos que 2/3 partes son español y una tercera parte es inglés. Entonces, primero lo mismo de siempre, ponle toda la actitud del mundo, ponte las pilas, está alerta y obviamente si ocupas conocimiento de los temas. Entonces, pero el temario está bueno, el temario me gusta, el temario para los videitos está padre, ¿sale? Entonces, y son cosas que ya estamos muy acostumbrados como a los exámenes de esta materia, ¿no? Los exámenes de español, que es algo a lo que sí estamos acostumbrados, entonces, échale ganillas, ¿sale? Bueno, vamos a comenzar entonces, chicos. Dice, ordena los siguientes textos de acuerdo con su género comunicativo. Bien, entonces tienes periodístico, literario y científico. Dice, ni el mal me atrae ni el mal me atrae, ni ante el bien me estácio, como si dentro de mi ser llevara el cadáver de un dios. El periodístico decimos que suele ser objetivo, una nota, da información. El científico usa un lenguaje muy apropiado, un lenguaje muy técnico. Obviamente es literario, 2A. Busca el 2A. Dices, jajaja, nadie trae 2A más que el inciso A. Jajaja, ya cabe. Así es la onda. Obviamente verificas que los demás suenen chido. Uno con el C, periodístico. Se realizan actividades de aprovechamiento que deben ser autorizadas por la Semarnat, aclara el secretario de Protección Ecológica. Chido, sí me gusta, dices. Oye, entonces, el 3 con el B. La mitosis completa es el funcionamiento de la reparación tisular y de la reproducción asexual. Sí suena a ciencia. Entonces, tarara, ojo, con una K en la respuesta, es que es un relajo. No, es que no tienes que encontrar todas las respuestas. Con una, viste, contestamos todo, ¿va? Compensé leyendo esto y dije, este me queda como para literario, está como un asunto poético, abusando del lenguaje, demasiado imaginativo, pues dijimos, eso es claro que es literario, ¿va? Bien, entonces está chido ahí. 2. Elija cuál de las opciones indica el subgénero comunicativo de los siguientes textos. Texto especializado, nota informativo de divulgación científica. ¿Sale pues? Entonces, primero dice, Dulce Requena García, de 21 años, estuvo 12 horas en prisión por negarse a lavar la ropa de su marido. Me parece justo. No es cierto ya. Entonces, pues eso obviamente es una nota, dice, oye, pues informativa. Ahora, ojo, tienes 4, una no va a quedar, tampoco a fuerza quieras casar a todo mundo, ¿ves? Dice, me gusta como para nota informativa. Continuemos a ver si otra queda. Los atletas toleran mejor el dolor, según se desprende una nueva investigación realizada por científicos alemanes de la Universidad de Heidelberg. Suena pues a una investigación, suena a divulgación científica. La diferencia de científico y divulgación científica es que el científico te habla del tema, el científico es muy propio, muy pesado. Y la divulgación ya está como platicadito, das cuenta, te hablo sí de un tema de ciencia, pero ya platicadito para el mundo real, ¿verdad? Entonces, esa es como la diferencia que vas a encontrar entre el de divulgación científica. Es como los artículos de muy interesantes. Este me suena al B. Dice, pues ya vele pegando, ¿no? 2A, 3B, 2A, estos dos, 3B, el inciso B, dice, a ver, checa si el 1C queda con el 1, el especializado. Es bastante corriente confundir tecnología con ciencia aplicada, definiendo la tecnología como algo subordinado a la actividad científica. ¿Ya? Habla de un texto especializado, quizá. Metáfora es ausencia para la tradición. La metáfora en ausencia constituye la verdadera metáfora.
Dices, ¿eh? Está como que no te pases de lanza con tu revoltura de palabras para que no dijiste nada, ¿no? Entonces, el D debe sonarte como se pasó de mamila. Entonces, queda bien el inciso B de bueno, ¿ves? Entonces, esa es la onda. Ya dos se ven quedó bien. El tercero quedó apropiado, ¿verdad? El 1 con la C. Y entonces, pues ya, el inciso D dices, no manches, estás loquillo. ¿Vale? Entonces, siempre lógica. Las palabras de relación tales como así que, de ahí que, en conclusión, en resumen, de manera que, expresan una y aseguran la. Dice, expresan una, pues conclusión, ¿no? Y expresan una cohesión, expresan una conclusión y aseguran la cohesión. Inciso C. Es una conclusión, ¿sale? Recuerda que puntuación pues, es las palabras como las tengas acomodadas. La puntuación es pues, que tenga su significado de manera correcta, ¿sale? Pues que tenga más bien que tenga el acomodo de sus comas, de sus acentos y todo eso de manera correcta. Y la diferencia entre cohesión y coherencia, que son dos cosas que debe tener todo texto, es que tienes ahí, por ejemplo, que la cohesión tiene que ver con una unión correcta de tus palabras, una secuencia correcta, digamos, de palabras. Entonces, cohesión es que suene a que lleva una estructura. Todo texto, recuerda que debe tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Entonces, la cohesión sería, pues claro, si usas la conclusión o así que estás llevando tu texto al siguiente punto. La coherencia tiene que ver con el género, número y ese tipo de cosas. Entonces, el plural con plural. Me explico si dice, por ejemplo, el dinero. Dice, eso suena bien pero no puedo decir los dineros. Dice, no, eso no está bien usado. ¿Ves? Eso sería un conflicto en coherencia. ¿Ves? Bueno. Entonces, la coherencia es que uses correctamente los artículos del género y el número. ¿Vale? No puedes decir la niño. Dices, te pasaste de lanza. Eso es error de coherencia, ¿sale? Cuando cometes error de género o número, es coherencia, ¿verdad? Bueno. Entonces, total, conclusión y mantiene la cohesión, mantiene la unión lógica del texto, la secuencia lógica del texto, ¿vale? Bien. Bien, dice, relaciona las columnas de acuerdo a la ortografía correctamente. Entonces, debe ser, pues, de manera correcta. Dice, a ver, sirvió el brebaje antes de hervir. Dice, bueno, hervir con V. Dice, puede ser una de estas dos, ¿verdad? Dice, pues brebaje, pues estuve con las dos. Recuerda que todo tenga terminación age, y sea un adjetivo o un un adjetivo sustantivo, cualquier palabra, va con B. Y sirvió de servir, dice, pues va con V. Entonces, de estas dos que tenía, me gusta la 1 con la B. Dice, a ver, 1B. Dice, pues nadie más, nada más esta. A ver, checale si lo demás suena lógico. El 2 con la D de dedo. No obtuvo, con V dice, suena bien. La subvención que buscaba. Buscaba así que ve y subvención suena bien. ¿Sí? Suena bien. Ya con eso dices inciso C, ¿vale? Obviamente dices, a ver, la 3 con la C. Dice, obviamente, ándale. Obviamente, ese voto, aquí está muy pegado, hasta dije, ¿cómo ese voto? Obviamente ese voto fue obsoleto, sea obsoleto, sí, con B, todo lo que sea de oscuro, obsoleto, tarará, va con B de burro, y voto de votar, pues con V. Dice, más bien voto de elección con V, voto de rebotar con B de burro. Entonces, ok, suena chido, Simón, inciso C, ok. Bueno. En un texto producto de una investigación, ¿cuál es una de las características que distingue entre la introducción y la conclusión? Recuerda que una investigación científica, un producto de la investigación, la introducción solo te va a hablar de los temas generales, te va a empapar un poquito del tema nomás.
Y la conclusión del texto sí va a ser como te va a dar ya como un resultado, un análisis de resultado. Entonces, la conclusión de un panorama general del tema y la introducción solo lo presenta. Entonces, la introducción lo presenta y la conclusión ya te da todo el panorama general, ¿sale? La conclusión expone argumentos, generalmente expone ya, no argumentos, sino que expone experimentos, ¿ves? Entonces, inciso D de dedo, ¿sale? Pues sería ahí la correcta. Bueno, hasta ahí este asunto. ¿Qué más? Bueno, eso desde ese punto de vista, entonces tendrías que el inciso D sería tu correcto, ¿sale? Pues, en el siguiente texto observe las características tipográficas, tipo de letra, tamaño, distribución, propósito, etcétera, y responde a qué tipo se trata. Entonces tiene aquí una serie de datos. Nosotros las mujeres en la laguna, misteriosas, encantadoras por la luna, etcétera. Este tipo de texto le llamas caligrama. ¿Por qué? Pues caligrafía, ¿no? Es decir, son muchas letras acomodadas de maneras violentas, de maneras revoltosas. Eso le llamas caligrama, ¿sale? Pues, entonces, jajaja, caligrama. Esa es la onda, ¿sale? Inciso B. Texto publicitario, pues no. Ni siquiera me está anunciando nada. Nota informativa, pues no sería así, tiene que ser formal. El texto publicitario también debe ser muy objetivo para que me venda. Y el cuento, pues no le veo secuencia, ¿ves? El cuento recuerda que es un texto narrativo que tiene introducción, desarrollo y conclusión, ¿sale? Pues, bien. 7. Lee el siguiente fragmento del texto y responde lo que se te pide. Claudio Prometeo, astrónomo y geógrafo, intentó explicar de forma científica el movimiento de los astros. Sus aportaciones, aunque no siempre acertadas, cambiaron nuestra visión del mundo. Ptolomeo y la Escuela de Alejandría en Conocer la Ciencia, año 1, número 1, marzo de 2006. El texto tiene como propósito comunicativo, convencerte no, porque es un dato nomás. Preguntar, pues tampoco no hay una pregunta. Disuadir tampoco quiere convencerte de nada. Solo te da el dato, solo te explica, jajaja, un dato, ¿ves? Inciso de. Bueno. Entonces está papita, ¿eh? Ahí nada más cosa que te pongas vivo, que no te traumes y listo, se pone fácil. Bueno, elija la opción que categorice correctamente las siguientes afirmaciones de este texto como hechos concretos, opiniones del autor y suposiciones del lector. Entonces te van a dar una serie de cosas. Tú vas a definir cuáles suenan a hechos y cuáles suenan a opiniones y cuáles son suposiciones, ¿sale? Pues, entonces esa es la onda. Por ejemplo, el programa de manejo comprende la tala, el programa de manejo comprende la tala forestal con restricción establecida. Dice esa que eso hay que ver si está o no está. Si está ahí escrito es un hecho. Si dice al parecer o quizá, pues es una opinión, ¿ves? Entonces vamos a ver. Tala comercial, no solo aprovechamiento forestal en el Nevado. Semarnat se realizarán actividades. Se realizarán actividades de aprovechamiento que deben ser autorizadas por Semarnat, aclara. En resumen, el programa de manejo sí comprende el aprovechamiento forestal sustentable de la superficie señalada, pero con restricciones claramente establecidas por la legislación ambiental. El aprovechamiento forestal sustentable de ninguna manera debe interpretarse como tala comercial, finalizó la nota aclaratoria, firmada por Wilhelm, esa cosa, ¿no? Coordinador General de Comunicación Social de la Semarnat, la cual hizo llegar a este medio. El aprovechamiento forestal puede entenderse de acuerdo con la Profepa como la extracción realizada en los términos de esta ley de los recursos forestales del medio en que se encuentra, incluyendo los maderables y los no maderables. Aristegui nos dice, jajajaja. Bien, ¿cuáles son hechos? El programa de manejo comprende la tala forestal, sí, ese sí es un hecho, eso sí es cierto. Por lo tanto, te quedas entre el inciso 1 y 2. Te queda porque ves, la tala sí dice que sí va a haber tala. Significa que el número 2 a sí va a, ¿por qué? Pues porque lo tienen los dos que tienen como hecho al 1, ¿ves? El Coordinador General de Comunicación Social aclaró que la actividad de Semarnat aclaró las actividades. Dice, claro que sí lo aclaró el coordinador, aquí lo dice.
Ahora está de entre el 3 y el 4. ¿Qué es un hecho? El aprovechamiento forestal no debe ser incluir la tala de los bosques con fines económicos. ¿Lo dice o no lo dice? Y 4, el aprovechamiento forestal se realiza con fines ecológicos y no comerciales. Establecida de manera de interpretarse como tala comercial, ¿ves? Entonces dice que no debe interpretarse como tala comercial. Y el aprovechamiento forestal puede entenderse de acuerdo a la propia como una extracción que realiza en los términos. El aprovechamiento forestal se realiza en fines ecológicos y no comerciales. El 4 sí lo dice. El 3 no lo dice, pero sí lo entiendes, ¿ves? El 3, digamos, de alguna manera sería una opinión. ¿Ah? Sí lo puedes opinar. Entonces, tu respuesta correcta es el inciso B. La 3 es una opinión que dice, el aprovechamiento forestal no debe incluir la tala de los bosques con fines económicos, ¿sale? Pues, de ninguna manera debe interpretarse como tala comercial, finalizó la nota aclaratoria. Y una suposición, la 5. Las actividades de aprovechamiento tienen una dudosa intención forestal y un probable interés económico. Eso es una suposición, eso no lo dice en ningún lado, pero dices, oye, qué extraño que ya quieres talar, ¿no? Poco autorizadas de que para mantener ahí la onda está un poco extraño. Entonces, esa es la onda, por ahí puede ser la onda, ¿va? Bueno, inciso B, sale pues. Elija la opción que relacione la estructura discursiva con su manera, con su correcta definición. Narrativo, descriptivo y argumentativo. Recuerda que lo narrativo es aquello que se cuenta, que alguien cuenta. Descriptivo que da demasiados detalles. Argumentativo que intenta convencerte. ¿Va que va? Este tipo de discurso transmite datos con precisión y de manera concreta provenientes de la realidad. El emisor expone su discurso de manera objetiva y directa, tratando de dejar a un lado sus opiniones personales. Eso suena como un artículo del científico, un artículo de una nota periodística, etcétera. Está como extraño. No lo metería yo en ninguno. Transmite datos con precisión. ¿Me explico? No me suena a uno de estos. Este discurso tiene la función de convencer sobre una determinada cuestión por medio de su entendimiento lógica. Su estructura se compone de una idea a demostrar, las razones que lo apoyan y la conclusión. Esta, convencer, es argumentación, ¿ves? Entonces la 3 iría con la B desde mi punto de vista. Este discurso expone una serie de hechos a través de una trama y argumento, predomina en los textos literarios, su estructura tiene inicio, nudo y desenlace. Esta me suena a narración, lo de un cuentito, ¿ves? Y este discurso consiste en explicar cómo es alguien, un sentimiento, un animal, un objeto, y mediante este tipo de texto definimos con palabras que las caracterizan. Esto es descripción. Entonces, tarará, ¿vale? Ya quedó una con la C, ¿verdad? 2 con la D y 3 con la B. Entonces queda como estamos, ¿ves? Sale pues, entonces está, papita, el asunto. Sale pues la narración, con la C me gusta, descripción, aquí, y el que quieres convencer, acá. Y listo. Y entonces ya te queda tu inciso B de bueno, jajaja. Yo te recomiendo además que en el examen rayes tu original y rayes tu hoja de respuestas. Porque a veces nos equivocamos y así verificas al final si no desfasaste las preguntas, ¿sale? Pues, por ahí en el video 1 de examen Acreditabach, Colbach, que es, ahí viene la explicación de cómo debes contestar, ¿sale? Para que lo tomes muy, muy en cuenta. Bueno. Bien. Entonces, vamos a ver. Dice, lee el siguiente texto y contesta las preguntas 10 y 11. Yo iría a ver las preguntas 10 y 11, pues para no sufrir. Señala la opción que muestra en el orden de importancia las ideas fundamentales del texto, la 10. Señala la opción que ejemplifica un resumen del texto anterior. O sea, la 11 va a relacionar con la 10 más que con el texto. Si la 10 está bien, la 11 va a estar bien también, ¿ok? Bueno. Entonces,
La ciencia surge por necesidad de conocer experimental, la tecnología está basada en la experiencia de un producto, la tecnología está subordinada a la actividad científica, el motivo, actividades y producto de la ciencia y tecnología son distintos y es frecuente la confusión entre ciencia aplicada y tecnología. Bueno, señala la opción que muestra el orden, en orden de importancia de las ideas fundamentales del texto. Entonces, normalmente cada razón vas a encontrar una idea principal en cada párrafito, ¿ves? Relación entre ciencia y tecnología. Es bastante corriente confundir tecnología con ciencia aplicada, definiendo la tecnología como algo subordinado a la actividad científica. Sin embargo, se trata de uno de los tópicos más extendidos sobre la naturaleza de la actividad tecnológica. Me parece entonces que me habla de diferencia entre ciencia aplicada y tecnología. En primer lugar, la motivación, actividad y producción de la ciencia y productos de la ciencia y de la tecnología son diferentes. La motivación de la ciencia responde al deseo de las personas de conocer y comprender racionalmente el mundo que nos rodea. Y los fenómenos con él relacionados, la actividad en la investigación y el producto resultante es el conocimiento científico. ¿Okay? Entonces, cuando quieres conocer, obtienes conocimiento científico. En segundo lugar, si bien es cierto que la tecnología utiliza conocimiento científico, también se basa en la experiencia. Utiliza muchas veces conocimiento empírico y tiene en cuenta muchos otros factores, como por ejemplo los aspectos prácticos de la construcción o de la producción industrial, los modos y medios de producción, la factibilidad económica, la adaptación del producto a las costumbres del usuario, la aceptación que el producto puede o no tener en público. Además de la tecnología, está sobre todo vinculada a cosas físicas o virtuales que el ser humano hace o cosas artificiales. Entonces dices, bueno, vamos a ver el orden de importancia. Lo primero que quiero es que no confunda ciencia y tecnología. Entonces yo sí pondría que es frecuente confundir esto, es como la primera, ¿ves? Checa si lo demás suena lógico. Que siguiera la 3, la tecnología está subordinada a la actividad científica. Ok, dice, si bien está subordinada, suena bien. Luego dice, los motivos de actividades y productos de la ciencia y tecnología son distintos. También dice esto. Y luego dice, la ciencia surge con la necesidad de conocer y la tecnología basada en experiencia y productos artificiales. Todo esto y en ese orden lo dice. Obviamente, si te pide que ordenes en orden de importancia, el texto obviamente tendrá que estar estructurado en orden de importancia. Entonces, básicamente está diciendo, oye, saca las ideas principales y en el orden en que aparecen, dímelas. Y sería entonces el inciso A, tu respuesta correcta. Entonces ya está. Señale la opción que ejemplifica un resumen del texto de manera correcta. Pues es unir estas choros nada más. Es frecuente confundir la ciencia y la tecnología, pero sus motivaciones, métodos y objetivos son diferentes. Suena bien. La ciencia busca el conocimiento y la tecnología, la aplicación artificial de los objetos concretos. Esta me da como poca información. Y si ya vi que la idea principal es esto, pues me gusta más esta, como que mete un poquito de todo, ¿ves? Si ves, agarra más o menos esto, tecnología, motivación, etc. Todas las innovaciones tecnológicas son independientes de los descubrimientos científicos. Esta solo me dice un cacho del texto, ni siquiera un poco de todas las ideas. El impulso de la investigación y el seguimiento de un método ha hecho posibles todos los hallazgos científicos. Otra vez, ellas me hablan solo de un cachito de la historia y esta sí me agarra un resumen de todo. Y esta igual es una sección, ¿ves? La que queda mejor como más completa, si ves, tiene más cosas de esta, ¿ves? Confundir ciencia y tecnología, listo. Motivaciones, métodos y objetos son diferentes. La tecnología de subordinar la actividad científica. Entonces, motivaciones, métodos, está hablando de que cada una es particular, ¿sabe? Entonces, la 1 me gusta más, además que toma las dos ideas más importantes como el inicio del texto. Entonces, yo diría inciso A. Sale pues, 12. En una investigación se utilizan para recuperar información de un texto palabra por palabra. Entonces, ¿qué cosa se utiliza para recoger información de texto palabra por palabra? Eso es una cita textual, ¿vale? Paráfrasis textual es cuando tú dices una frase, pero un poco con tus ideas, ¿sale? Cita textual es cuando cuando haces una nota y eso lo analizas, pero para recuperar información palabra por palabra es una cita textual. Y luego,
Por otro lado, la sirve para recuperar los datos bibliográficos de texto de donde hemos tomado la información. Pues los datos bibliográficos normalmente vienen en la nota de pie de página, ¿sale? Ahí viene un numerito y ahí te dice dónde viene esa información. Entonces, tu respuesta correcta sería el inciso A, ¿vale? Bibliografía sí, pero como que pedagógica. A veces está medio mamila como el dato agregado. Eso es lo que puede estar medio extraño, ¿ves? Referencia académica, referencia sí, pero académica, como para qué, ¿ves? O sea, está como eso. Fecha bibliográfica suena bien, ajá. Y la bronca es, o sea, esta quedaría más o menos de aquí bien, pero síntesis académica no es palabra por palabra, es un resumen, ¿ves? Entonces, por eso, NEL. ¿Sale? Bien, vamos a la 13, dice, inicia multireactivo. Pregunta 13 y 14 y contesta. Hay que leer y contestar. ¿Cuál es el género literario de la cita? Y en el texto leído hay que decir qué características tiene, ¿ves? Dice, aunque entré sin gabardina y sin sombrero, pedí un café con leche, un pequeño guiño a mi idolatrado Hemingway. Después saqué del bolsillo de la chaqueta una libreta y un lápiz y me puse a escribir y una historia que pasaba en Badona. Y como el día en París era lluvioso y de mucho viento, comenzó a ser un día así en mi cuento. De pronto, en una nueva fantasía en una nueva y fantástica coincidencia, entró una chica en el café y se sentó sola a una mesa junto a la ventana cerca de la mía y se puso a leer un libro. Primero, el género que estoy usando es narrativo, pero es narrativo en primera persona, lo narra el autor principal, ¿ves? En el texto leído, ¿qué características tiene? ¿Hay narrador? Sí. Se da un tiempo, espacio, personaje, sí, ¿ves? Te dice dónde. En mi idolatrado Hemingway. Después saqué de mi bolsillo el chaqueta un lápiz. Pasaba una historia que pasaba en Badona. Él inventó en Badona la historia, pero el narrador realmente estaba en París y me dice dónde, ¿verdad? Entonces me ubica en un tiempo. Primero hay narrador, hay tiempo, hay espacio, que era el café, y hay personajes, ¿sale? Entonces el correcto es el inciso B, ¿vale? Pues, entonces para que la cheques está a gusto ese choro, ¿ves? Bien. Elige la opción que señale las afirmaciones verdaderas acerca del siguiente fragmento poético. Las palabras espero y muero representan un ejemplo de rima, vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muera. Impresionante. Reflexionemos, por favor. Pues básicamente, pues lo clásico de la poesía, ¿no? Que todo es muy subjetivo. Entonces, dice, oye, ¿cuál de esas 5 cosas sí están en estas 3 líneas? La palabra espero y muero representan un ejemplo de rima consonante. Dice, sí, son consonantes porque la terminación ero, la tienen, ¿ves? Es una terminación consonante. Una rima en consonante. Hay rimas en vocal también, solo que fuera o, pero en realidad como si suena toda la consonante, toda la silabita, entonces la 1 sí es cierto. Ya te quedas con 2 incisos. Obviamente la 2 tiene que ser cierto porque las 2 la traen, ¿ves? La figura retórica predominante en el fragmento son el oxímoron y la paradoja. Ojo, la paradoja es que es paradójicamente es cuando es como contrario a lo lógico. O sea, como que vivo sin vivir. Y tan alta vida espero que muero porque no muero. Esa es paradoja. Cuando está fuera de lo contrario a lo lógico, ¿ves? Y oxímoron es cuando se unen 2 palabras, una palabra completa a otra, pero contraria, ¿ves? Eso sería, por ejemplo, tan alta vida. O sea, alta vida, que como que alta vida, ¿ves? Como que no es tan lógico alta y vida como que sean iguales, ¿ves? Entonces, oxímoron es eso, es cuando una palabra completa a otra, pero es como contrario, ¿vale? Bien. Entonces, la 2,
como sea, ya te expliqué qué es cada una de esas cosas. Y entonces ya me quedo entre 1, 2, 2, entre la 4 y la 5. La licencia poética que rige en este fragmento son la sinalefa y el hiato, o el fragmento está escrito con las funciones emotivas y poéticas de la lengua. Dice, bueno, si está escrita de manera emotiva y poética de la lengua, eso es cierto. Sinalefa es cuando, para recordarte un poco, cuando tú tienes vocales, o sea, das cuenta que acuérdate que cuando una poesía, yo no separo sílaba por sílaba, como lo haría cuando cuento agudas, graves y esdrújulas, ahí no. En el caso de una poesía, si termina en vocal y comienza en vocal, se une como si fuera una sola sílaba. A eso le llamas sinalefa, ¿sale? Y esto ya sabes, cuando junto dos, cuando rompes un diptongo, se llama hiato. Y el diptongo es la unión de dos o más vocales. O sea, tú puedes obligar que una vocal débil suene fuerte para darle intensidad a tu poesía. Y entonces en ese momento obligaste que la que debía ser débil sonara fuerte, eso es romper el diptongo. Y eso le llamas hiato, ¿vale? Bueno, a repasar eso en sus videos, chamacones. Entonces aquí la inciso correcto sería su inciso de dedo 1, 2 y 5. Es decir, que aquí realmente no hay ni siquiera un rompimiento de sinalefa, ¿ves? Si ves, ninguna termina en vocal y comienza en vocal. Dice vocal, no vocal. ¿No? Vocal, pero acá no hay ves. O sea, si hubiera aquí, por ejemplo aquí, vida y espero, esta sí sería una sinalefa, ¿ves? Pero no hay ningún rompimiento del hiato. Así que se la pellizcó la número 4. Y la 5, pues sí lo ves, ¿no? Una función emotiva y poética. ¿Vale? Entonces la D sería tu correcto, ¿sale? Pues. Bien, lea el siguiente fragmento dramático y contesta lo que se te pide. Voy a revisar qué me pide. Lo que me pide es, de acuerdo a la lectura anterior, identifica los elementos de la comunicación en representación dramática. O sea, tengo que encontrar quién es el receptor externo, el receptor interno, emisor externo e interno, ¿vale? Bien. El rey de Dinamarca, siglo XVI. Ha sido asesinado por su hermano Claudio, que ha usurpado el trono y se ha casado sin respetar las costumbres con la viuda del muerto Gertrudis. El espectro del padre aparece a Hamlet en la muralla del castillo del Sinore. Refiere las circunstancias del delito y pide venganza. Hamlet promete obedecer, pero su naturaleza melancólica se lo impide y le obliga a desistir. Acto 3. Escena 4, el monólogo de Ser o no ser Hamlet. Ser o no ser, esa es la cuestión, si es más noble para el alma soportar las flechas y pedradas de la áspera fortuna o amarse contra un mar de adversidades y darle fin en el encuentro. Morir, dormir nada más. Y si durmiendo terminara la angustia y los mil ataques naturales, herencia de la carne, sería una conclusión seriamente deseable. Morir, dormir. Dormir, tal vez soñar, si ese es el estorbo, pues ¿qué podríamos soñar en nuestro sueño eterno? Ya libres del agobio terrenal, es una consideración que frena el juicio y da tan larga vida a la desgracia. Bueno, de acuerdo con la texto anterior, ¿quién es cada uno de estos choros, ¿no? Primero, el receptor externo, ¿quién es quien va a recibir esta información? Pues del receptor externo somos los que estamos leyendo, el público, el lector y los actores, ¿sale? Pues, ¿por qué? Porque el actor va a leer esta historia, pues para poderla interpretar, el lector también, si lo está leyendo, y el público, ¿ves? Entonces el receptor externo sería 1D. Y ya con eso contestas, ¿ves? Ahora, receptor interno, por ejemplo, emisor interno, tienes a Hamlet y el narrador, entre ellos están hablando como locos. Y emisor externo es Shakespeare. O sea, ¿quién escribió desde afuera? ¿Quién es el autor de la obra? Pues la dice al final, ¿ves? La dice aquí tu texto. William Shakespeare. O sea, aquí está el autor, ¿sabes? Bueno.
Entonces, ese es el emisor externo. Emisor interno es quien está haciendo la chamba, Hamlet y narrador, y emisor externo es el que está controlando los hilos, ¿ves? Sería el escritor. Entonces ya, la que quede es el inciso de buena cámara. Bien. Multireactivo, número 17 y 18. Hay que checar las preguntas que nos hacen. Nos dicen, ¿cuáles son los elementos que corresponden al modelo sujeto-objeto? O sea, ¿quién es el sujeto? Es decir, lo que estoy estudiando. ¿Y quién es más bien, el sujeto es quien estudia. O sea, el personaje. Y el objeto sería, pues, lo que se está viendo, observando, etcétera, etcétera. Y luego, ¿en qué tiempo y espacio tiene lugar la acción? ¿Sale? Tiempo y espacio. Entonces ya vamos a leer la oración. Había empezado a leer la novela unos días antes, la abandonó por negocios urgentes, volvió a abrirla cuando regresaba en tren a la finca. Se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el Parque de los Robles. Arrellanado a su sillón favorito, de espalda a la puerta que le hubiese molestado como una irritable posibilidad de intrusión, dejó que su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas. La ilusión novelesca lo ganó casi enseguida. Gozaba del placer casi perverso de irse desgarrando de línea en línea de lo que lo rodeaba y sentir a la vez que su cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarros seguían al alcance de la mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire el atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concentraban y adquirían colores y movimientos. Fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa, ahora llegaba el amante, lastimaba la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con un beso. Pero él rechazaba las caricias, no había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta protegida por un mundo mudo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho y debajo latía la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes y sentía que todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había sido olvidado, coartado, azares, posibles errores. A partir de esa hora, cada instante tenía su empleo minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una mejilla. Empezaba a anochecer. Julio Cortázar, continuidad de los parques, jajaja. Bien. ¿Cuáles son los elementos que corresponden al modelo sujeto-objeto? El sujeto es quien estudia. ¿Quién está haciendo la chamba? Pues el hombre sentado en el sillón. ¿Qué está haciendo? Leyendo un libro, ¿no? Entonces, inciso B. Esa es la historia. Lo que pasa es que la historia se mete en la historia, está interesante, ¿no? Porque lo que pasó se volvió o sea, la historia es el hombre leyendo, pero luego te meten en la historia del libro que está leyendo un poco, entonces, pero no debes perder el foco que el hombre sentado en su silloncillo y a terciopelo de su libro es el que es el personaje principal, ¿sale? ¿En qué tiempo, espacio tiene lugar este choro? Dice, es en la tarde y es en su finca, ¿vale? Eso lo dice el texto sin problema. 19. La siguiente afirma, entonces si ves hasta ahí es comprensión, hay cosas de comprensión, unas cosas que sí son de conocimiento gramatical, etc. Un zancudo. Diablos, me había picado bastante. Bueno, entonces, perdonen. Las siguientes afirmaciones sobre el contexto histórico de ciertas corrientes literarias son correctas, ¿cierto? El modernismo literario surge durante la
La creciente industrialización latinoamericana, eso es cierto. El romanticismo literario coincide con el siglo de oro de España, Nel. El romanticismo nace en Europa y América en el siglo XIX, es reciente. Entonces, el 2 es el que se pasa de rosca, esa no es, el 2. ¿Vale? La D es el inciso correcto. Ojo cuando le hace el excepto, ¿vale? Entonces buscas la que está mal. Pero igual repasa con lo demás. La novela moderna es producto del renacimiento literario, Simón. El realismo literario es contemporáneo al apogeo de la Revolución Industrial, sí. ¿Va? Entonces, todo es cierto menos lo del romanticismo, porque no surge en España, surge en Europa y Latinoamérica en el siglo XIX. 20. Lee el siguiente texto de Julio Cortázar y responde. La pregunta es, en el texto leído el circuito comunicativo no se realiza correctamente a causa de un error de escritura. El error puede ser de contexto, de emisor, receptor o de mensaje. Recuerda que además las partes del circuito comunicativo son emisor, receptor y mensaje. Esas tres. Así que yo ya iría votando el inciso A. ¿Va? Y dice, ingrata sorpresa fue leer en ortográfico la noticia de haber fallecido. Se pasa de lanza este asunto. Noticia, o sea, hay errores ortográficos. Entonces, el mensaje está escrito correcto. Bueno, el mensaje es, pero lo que está, o sea, digamos que el emisor del receptor está bien, porque sí puedes leer, pero el mensaje está mal escrito. Por eso el error ortográfico está en el mensaje, ¿ves? Porque hay faltas de ortografía. Vale, pues. Entonces, esa es la onda. Está ahí pelado ese asunto. Relacione cada una de las circunstancias comunicativas con el documento que le corresponde. Carta, bitácora, agenda, checklist y currículum vitae. Necesidad de solicitar empleo, pues para solicitar empleo usas el currículum vitae, así que es el 5A. 5A tienen 2. Dice, suena bien. Bitácora. Bueno, a ver, vamos a ver. Organiza gran cantidad de actividades. Eso lo hace tu agenda, ¿no? Tu agenda organiza gran cantidad de actividades, entonces sería 3B. Entonces, 5A y el 3B, lo tienen los dos, los odio. Sigues entre inciso A y inciso D de dedo, ¿va? Entre esas dos estás peleando, te dices, ok, este Simón y este Simón. Y luego el 3B dice, lo siguen teniendo los dos, entonces ya te está fastidiando el mundo. Enumera un listado de elementos, pues es mi checklist, ¿ves? Entonces, 4C. Dice, pues ahora sí, él no la tiene, él sí. Dice, oye, suena que el inciso A es el chévere, ¿ves? Nada más sigue checando. 2D. Dice, bitácora registra diversos eventos significativos. Sí, cierto. Y el 1E, carta, documento escrito de carácter personal. Sí, cierto. Entonces, el inciso A es el chido, ¿va? Bueno, eso es lo importante de este show. Bien. Las palabras legible, legal y lógico forman derivaciones a partir de derivaciones cuando le agregas una sola letra y te genera otro nuevo significado, ¿vale? Entonces, cuando le agregas, a ver, si a ese le agrego el sufijo va después, prefijo va antes. Si le agrego el sufijo y, o sea, al final, legible y, legal y, lógico y, dice, no manches, eso no existe. Pero prefijo y legible, ilegal y lógico. Sí, es cierto. Entonces, sí forma una derivación si le agregas el prefijo. Nada más acuérdate que el prefijo es antes, sufijo al final. Si me pones el in, pues está mal avalado, ¿ves? Inlegible, ilegal, ilógico. No, es ilógico, ilegible, ilegal, ¿verdad? Entonces, inciso A está chévere, ¿va? Entonces, esa pues nada más cálasela, ¿ves? Si le queda, pues ya es suya, ¿vale? Bueno, muy bien, chicos. La 23. Entonces, la 23 nos dice que elige la opción que ordena las frases del siguiente modo. Las 3 primeras deben tener sentido connotativo y las 3 últimas denotativo. Ojo ahí. Connotativo, normalmente las cosas connotativas son subjetivas. Ajá. O sea, son locochonas, ¿ves? No buscan darte un dato preciso. Y denotativo, lo denotativo es objetivo. Entonces, los que te den datos precisos serán denotativos y los que parezca dato medio mamilón, así como de entretenido, pero nada importante,
sería connotativo, ¿sale pues? Entonces, connotativo no es preciso. La mascota de mi carnalito se llama Gastón, pero le apodan el Solovino. Dices, eso es información X, ¿ves? Entonces lo meteríamos en connotativo, ¿ves? Ahora, fíjate bien. Hoy gran promoción, pague 2 pantalones de mezclilla y llévese 3. Aquí no hay nada de interpretación, nada divertido, es un dato informativo derechito. Este es objetivo, ¿ves? Este es subjetivo. Esto es que me platica de su perro, de su mascota. El 2 iría aquí, ¿ves? 1 aquí, 2 acá. Este no lo tiene, no lo tiene. No. De hecho, el único que tiene el 1 en connotativo es el no, estas también van. Bueno. Entonces, ojo. El 1 debe ir en connotativo, el 2 en denotativo. Lo tiene el A, y lo tiene el D de dedo. Bueno, síguele. Surten de plomo una pareja de Naucalpan en el Estado de México. Esto es subjetivo porque como que lo surten, te pases de lanza, el establo de México. Esto, ¿ves? O sea, esto es subjetivo, es una interpretación del que hizo la nota y que pues yo escribía para algún gaceta o algo así y se pasó de lanza con los términos. Esto es subjetivo, este es el ejemplo de subjetivo. La 3 entonces tendrá que ir con connotativo, 1 y 3. Ya ninguno tiene 1 y 3. Él sí, pero el 2 no lo tiene él. Así lo tiene. ¿Ves? Aquí todavía estoy entre esto porque, a ver, la 1 y la 3 aquí, sobres tú. Pero la 2 la quiero en denotativo. Él si tiene la 2 aquí, él también. Entonces, ok, sigo entre la C y la D. Vamos con la 4. Hubo momentos que configuraban un tiempo desmayado, apretado y lento. El 4 es como, o sea, el tiempo apretado y lento, eso no es objetivo, ¿ves? Vamos a ver si el 5 y el 6 suena objetivo. Se solicita mesero, cocinero, cajero y personal de limpieza para contratación inmediata. Es objetivo. Rento bonito departamento en el centro de la ciudad, sin depósito y sin aval. Es objetivo. Entonces, claro, el que está chido es este. Ya debo recordar que connotativo es información no importante, o sea, información subjetiva, chorera, payasa, donde la gente puede agregarle sus graciosadas. Y denotativo es objetivo. Ahí no hay de qué, o sea, es información jajaja derechita y sin payasaditas, ¿ves? Entonces sería denotativo, eso, ¿ves? Entonces, inciso D, tiene todo este choro, chévere. En las siguientes palabras y completa la oración. Los términos jajaja son del español. Entonces, Ballet, Albaricoque te da una lista, ¿ves? Albaricoque, bestseller, ojalá son galicismo. Galicismo serían ¿qué? ¿Qué es un galicismo? Por ejemplo, neologismos son palabras nuevas, ¿ok? Neologismos son palabras nuevas. Extranjerismos, pues son las palabras que vienen de otro país, del extranjero, ¿sale? Pues, entonces eso sería, serían extranjerismos. Y anglicismos sería parecido, ¿no? Serían como mezclas de edición. Entonces, los términos son tarará del español, ¿ok? Eso es lo que me dice. Entonces, estrés, ballet, bestseller y club son extranjerismos del español. Son palabras que usamos comúnmente, pero vienen de otro país, ¿sale? Entonces, esa es la onda, ¿sale? Pues, entonces, por eso decimos extranjerismos. ¿Por qué? Porque vienen de distintas regiones, ¿sale? Pues, no necesariamente. Haz de cuenta, mira, estrés sería anglicismo, digamos, haz de cuenta, si la palabra fuera usada igual, completamente igualita, ¿ok? Si viniera del idioma inglés y se usara exactamente igual, sería un anglicismo. Pero alcohol, pues no es anglicismo, ¿ves? Por eso está bota. Neologismo no son palabras nuevas. Extranjerismos, todas ellas son palabras que vienen de distintos países, pero que ya adaptamos como estrés, ¿ves? No es estrés con doble S, estrés, ¿ves? Es estrés, ya está
mexicanizada, ¿ves? Entonces ya cuando la mezclas como este de cachucha, ¿no? Que viene de cup, que es poner, digamos, entonces la pluralizamos y le hicimos cachucha, ¿ves? Eso es un extranjerismo, ¿vale? Por eso la que es correcta es tu inciso C. Bien. Vamos a ver qué onda con el inglés. Fíjate lo que te platicaba yo la otra vez. No necesito dominar el inglés porque las preguntas normalmente son sencillas. Después de leer el texto, identifica cuál es la idea principal. Dice, vacaciones de verano. Durante las vacaciones de verano se organizó una sale venta de garage. ¿Ves? Ya con eso digo, ok, va. Buscando oportunidades de vender, refrescar o cambiar algunas cosas, obtener algo de dinero. Es decir, no tienes que entender todo, ¿ves? Entonces, algunos libros, algunos CDs, etcétera, etcétera, cosas que ya no usan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿de qué trata? Pues de que están vendiendo cosas con una venta de garage. Inciso B, ¿viste? Puedes deducir, nomás no te tromes con todo. ¿Qué entendí? 10 palabras, 5, y con esas tengo para contestar mucho del tema, ¿va? Entonces, ojo con eso, no te me traumes mucho. ¿Cuál es la idea principal del texto? La idea principal del texto, fíjate, te dice, los niños terminaron elementary school. Dice, elementary school. Dice, okay, si ya sabes un poco, dice, pues es la primaria en realidad. Y entran a junior high school. Dice, es como el siguiente grado. Imagínate que no entiendo nada. Dice, eran niños, lo terminaron, algo de la escuela, terminaron los niños, entraron a la secundaria. Dice, en esta etapa son 3 años. Entonces, aunque yo no entendiera mucho aquí de 3 años, ¿qué dura 3 años? La secundaria. Jajaja, se acabó eso. Te habla aquí un poco que las clases ya son variadas, que le gustan las matemáticas y el inglés, pero que como que no le gustan mucho las clases de español. Entonces habla, me explico de algunas materias, pero con el 3 años y eso tienes para entender que eran niños, terminaron. ¿Qué terminas de niño? Pues la primaria, ¿verdad? Y luego 3 años, que dura 3 años después de la primaria. Dice, oye, no me confundí, también de niño puedes terminar el kinder. Pero no dura 3 años la primaria, ¿ves? Entonces, sí, cierto. Entonces, a Wiwi es secundaria, ¿ves? Entonces vas deduciendo cosas. ¿Entendido cuántas palabras? Unas cuantas. De acuerdo al texto, ¿en qué lugar se ensució su camisa? Ok. Dice, tarará, así como que su día fue terrible o algo así. Tarará, tarará, su cereal y no sé qué le pasó en el plato al cereal. Luego en casa, la catsup en la t-shirt, en la shirt. Entonces la camiseta cayó catsup en la casa de house. Decía, y ahora me platica qué le pasó en el bus, hacia el trabajo, Word, taratata, entonces, oye, ¿dónde se manchó la camisa? En la casa. ¿Qué le cayó? Catsup, ¿ves? Entonces ya con eso más o menos ya queda, ¿viste? De acuerdo con el texto, ¿qué le gustaría comer pero no encontró? ¿Ok? ¿Qué le gusta comer pero no encontró? Entonces vas a encontrar las palabras de todo, pero checa cuál dice que le gusta y cuál no. Dice, dice que busca el refrigerador, que había algo de pasta, y algo como de cereal o algo así. Word like, o sea que le gusta mucho la fruta, pero pues no había nada ahí, y que había pizza y leche, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué le gusta aquí? Like la fruta. Entonces, dice, ¿qué le gusta pero no encontró? Pues la fruta, ¿vale? Inciso B. Lee el siguiente texto y selecciona la opción que complete correctamente. Nueva Zelanda es un país, entonces debo buscar lo que ahí dice, ¿ok? Dice, Nueva Zelanda, tradicional, es un lugar tradicional para vacacionar. Pero para la playa y es verdaderamente excitante, una aventura vacacional. Es
es perfecta experiencia para visitar la vida como marín en Nueva Zelanda, ¿ves? Entonces, sin playas, no, está diciendo que es un excelente lugar turístico de playas. Entonces, el 1 no es una respuesta, entonces elimina todo lo que tenga 1. No dice que no tiene playas, dice que sí tiene playas. Entonces, el 1 se va. Te quedas con el C, B y C. Entonces, falta que sea 3 y 4. Con los mejores paisajes o donde se viaja en pequeños barcos. No habla de barcos, ¿ves? Pero se habla que tiene los mejores paisajes, ¿no? Ajá. Travel, mejores paisajes, ¿sale? Entonces ya con eso logras ahí. Aquí no encontré muchas palabras, bueno, pero sí vas descartando también, ¿ves? Eso es a lo que me refería con estas cosas. Selecciona la opción que corresponde a las palabras faltantes. Mucha gente viene a Nueva Zelanda solo para ver la vida silvestre. Usted puede ir un viaje en barco. Fíjate, y aquí se arrejunta lo demás. Obviamente este texto no es lo que dice ahí arriba. Aquí ya habla de barco, pero allá no. Pero ya va a ser la traducción. Mira, mucha gente viene a Nueva Zelanda solo para ver la vida silvestre. Mucha gente viene a Nueva Zelanda para ver wildlife, vida silvestre. Usted puede, you can, ir en viaje en barco, ir en barco y nadar con seals y tomar fotos, pictures con dolphins y whales. Ya, pues vos decís de delfines. Entonces ya te quedas aquí en la 2, debe ser delfines, ¿sale? Y entonces hay que aprenderse más o menos, y wolf son ballenas, ¿sale? Entonces ya tu inciso correcto sería la C. Ahí es de saberse, pues, focas, delfines y ballenas, ¿ves? El nombre. Ya delfines te dejó en un volado, ¿ves? Entonces ya ahí queda más o menos el asunto. Acá la pone al revés, es lo mismo, pero al revés, ballenas y focas. Entonces nada más es la que te suene mejor. ¿Va? Entonces, como sea, el correcto es el inciso C. Dice, de acuerdo con el texto, ¿cuál es el estilo de vestir para los jugadores de tenis? Primero ya sabemos que el tenis es como el deporte fino, digamos. Incluso ahorita, pues los que juegan tenis andan de ropa deportiva, pero una vestimenta formal y demás. Entonces, básicamente las respuestas son libre, formal, casual o informal. ¿Cuál era el estilo de vestir para los jugadores de tenis? Si ahorita es formal, debe venir de una tradición, pero ahí está. Pero vele buscando. Primero dice que nace en Francia en el siglo XVI, centro del siglo XVI, como un juego de la realeza, ¿ves? Entonces ya dices, pues es formal, ¿ves? Entonces, low tenis, implied, entonces, bueno, ya entiendes que si era de la realeza, pues obviamente era formal, pura deducción, aunque obviamente no dices que no entiendo, como que dice bien, no tienes que entenderle, ¿ves? Ya te está dejando ya te está dejando ver que era un vestimenta obviamente formal, inciso B de bueno. Lee el siguiente texto, después seleccione los acontecimientos narrados de acuerdo a su orden de aparición. Tal cual te está diciendo que en el siglo XX era difícil algunos viajes por el Antártico, que en 1911 este señor llega a tal lugar o viaja por tal lugar. Entonces, fíjate bien. Dice, oye, ordena correctamente. Dice, bueno, aquí me dice que lo primero que me está diciendo es que a principios del siglo XX, 2 hombres pidieron un viaje, que es con lo que empieza. Two men, ¿ves? 2 hombres, siglo XX. Dice, entonces la primera es la 4. Dice, luego le sigue, ya nada más te quedas dentro, y le sigue la 3 o le sigue la 2. Dice, la 3 dice que no fue una carrera fácil, y la 2 dice que Amundsen se convirtió en el primer hombre en llegar al Polo Sur. Entonces, ya checamos ese punto, ¿ves? Entre la 2 y la 3. Dice que con gran dificultad. Entonces, la 3 dice no fue una carrera fácil. Entonces ya, gran dificultad. Y luego si sigue lo de Amundsen, llegaron al barco, ¿ves? Entonces aquí habla de que fue con dificultad, ¿sale? Entonces te quedas con el inciso A. Entonces vas deduciendo un poco, ponte ahí con eso para que no te compliques demasiado, ¿sale pues?
Bueno, eso entonces, chicos, es la parte pues que tienes esa parte de comunicaciones, ¿ok? Que sería el inicio de tu sección 2 de tu examen, ¿sale? Pues, bueno, va que va.